Buenos días, iglesia, que Dios les bendiga. Un gusto, un honor de verdad estar aquí este domingo, en este momento. Vamos a hablar de un tema que está interesante. Si me pones la diapositiva, porfa. Le preguntaba al Señor, Padre, ¿de qué vamos a hablar? Y me decía, hablemos del reino. El reino en mí, viviendo como discípulos de Jesús. Amén. Entonces, ¿pero qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto? A ver, ¿de qué me quieres hablar? Bien, cada uno de nosotros tiene rasgos que los identifican. Nuestro acento, si usted me escucha hablar, dice, este es fijo, es nica, porque se come la última letra de las palabras, ¿verdad? Nuestros gustos, cómo nos gustan los sabores, las zonas de nuestros países, todo eso hablan de nuestro origen y nos llama, es algo que está dentro de nosotros. Lo que oímos, lo que vivimos, ahora es parte de nuestra identidad. Bien, compone lo que somos. Y así como sucede en la vida, también sucede con el reino de Dios. No es la excepción. Jesús pasó gran parte del tiempo enseñándole a sus discípulos sobre las doctrinas de la fe. Él se dedicó a preparar lo que fue el Sermón del Monte, donde dio las bases, y también les demostró cómo es el reino. El reino es poder, el reino es autoridad, el reino es conquista, el reino es libertad. Amén. 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 Entonces, él se dedicó a enseñarles eso. Y un día dijo Jesús, bueno, estos ya están capacitados, los voy a enviar. Y los mandó a distintas zonas de Israel, de dos en dos, y les dijo, vayan, prediquen la palabra, sanen enfermos y echen fuera demonios. Ellos se fueron porque ya habían visto a Jesús hacer las cosas. Y cuando volvieron, Jesús, mira qué maravilla, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hablamos del reino, la gente se quedaba así, pero no tenían ni idea de lo que iban a ver más adelante. A los discípulos se les quedaron los ojos cuadrados y la boca abierta de lo que iban a presenciar en ese momento. Muchos de ellos estaban volviendo cansados, fatigados del trabajo, otros temerosos. Y Jesús hizo lo que mejor sabe hacer, ser refugio y ser descanso para sus discípulos. Amén. Entonces vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 14, la alimentación de los 5,000. Y dice, oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y niños. Maravilloso, ¿no? Habían visto a Jesús sanar, lo habían visto echar fuera demonios, lo habían visto milagros, como sanó al hijo del centurión con solo la palabra. Vieron la pesca milagrosa, pero jamás se imaginaron el milagro de la multiplicación. Y vamos a ver 4 características que marcaron lo que fue el ministerio de Jesús, 4 evidencias del reino de Dios en el creyente. Si el reino de Dios está en mí, estas 4 evidencias tienen que estar en mi vida, se tienen que reflejar en mi vida. Y la primera es que tengo compasión. Jesús, Mateo, qué chulo que está esto con la pantalla enfrente, viendo el Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué significa tener compasión? Significa
ser movido a misericordia. Cuando el Espíritu de Dios está en mí, yo no puedo ser indiferente a la necesidad de las personas. No puedo ser indolente ante la necesidad que tengan las personas, tanto de la iglesia como los de afuera. Y está bien que hablemos de la necesidad física, pero aún más de la necesidad espiritual. No puedo ser indiferente, no puedo ser indolente ante esa necesidad. Hay gente que pasa situaciones que quizás nosotros no lo vemos, gente que tiene crisis de ansiedad, gente que tiene momentos que no sabe qué hacer, que sale de su casa a caminar sin rumbo porque no encuentra una respuesta. Se mete en cosas y en líos y en situaciones y busca en personas y proyectos llenar ese vacío que solo el Espíritu de Dios puede llenar en nuestra vida. Y esas personas no están por ahí dispersas, están a nuestro lado, están en nuestros centros de trabajo, están en los lugares que visitamos, están en el metro. Y a veces solo necesitamos prestar atención, ver a los ojos. La semana pasada hablaba con Dora y le dije, Dora, te noto diferente. ¿Por qué? Me dice, que te noto la mirada diferente, ¿verdad? Pero no era, entiendo que era situación de cansancio más bien, ya hablando con ella era una situación de cansancio. Pero a veces basta con prestar atención porque se dice que los ojos son reflejos del alma, exactamente. Entonces, no podemos ser indolente ante la necesidad, no puedo ser indiferente ante la necesidad de Cristo que tienen otras personas. ¿Bien? Segunda característica o segunda evidencia, la búsqueda de Dios en cualquier circunstancia. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. El lugar es desierto, no había nada, no había que comer. Los discípulos preocupados, es mucha gente, esta gente va a tener hambre, aquí va a haber problemas, ¿verdad? Una preocupación válida. Pero se les olvidó con quién estaban. Y así cuando vemos tiempos de dificultad o tiempos de escasez, que son el tipo de lo que es el desierto, nuestro sentido de supervivencia, nuestro sentido de salir adelante, y más que todo a los hombres, a ver si me dicen si estoy mintiendo o no, nos pesa. El tengo que proveer, el tengo que llevar a mi casa nos pesa. ¿Pesa o no pesa? ¿Pesa o no pesa? Pesa. Tengo que resolver. Y hay gente que termina reinventándose, haciendo otros oficios que no tenían nada que ver con lo que habían trabajado toda su vida. Usted mira qué bonito que está esto, ¿verdad? Bien pintadito, bien hecho. Hablando con Marlon, le dije, Marlon, qué bonito el trabajo, ¿cómo le quedó? ¿Cuánto tiene de experiencia? ¿Cómo aprendió? Y me dijo, la necesidad. Tuve que salir adelante. Porque él antes trabajaba en maquilas, ¿verdad, Marlon? Trabajaba en maquilas. Entonces, esa necesidad de salir adelante es lo que nos lleva a tomar medidas. Ese tengo que resolver, que pesa. Pero a veces tomamos decisiones, no te me duermas. ¿Le puedo tirar, pastor? En la frente no. A veces, por ese sentido de supervivencia, tomamos decisiones que lo que hacen es alejarnos, nos alejan de la voluntad de Dios. Nos alejamos y yo no, como creyente no puedo permitir que lo temporal condicione lo eterno. Es lo eterno lo que condiciona mi vida. Amén. No puedo permitir que la escasez, que la enfermedad, que el dolor, que lo que sea que esté pasando, sea lo que me haga tomar una decisión errónea. No. Si tengo que resolver y salir adelante, tengo que ir, Padre, está pasando esto. Señor, no entiendo. Pero no puedo ir a ciegas y tomar una decisión que me termine alejando de la presencia de Dios. No puedo hacerlo. Harvin, qué fácil que es hablar desde un púlpito, hablar de escasez. Mira, he pasado por escasez. He pasado por luto. Sé lo que es estar en una sala de espera en un hospital, esperando un resultado, afuera de una UCI, esperando cualquier diagnóstico. Y no es fácil. No es fácil. Ninguna situación es fácil.
sé lo que es la soledad, sé lo que es la depresión. Pero para cada cosa que nosotros vivimos, el Señor dejó una palabra. Estás pasando por escasez. Mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estás pasando por enfermedad, por sus llagas fuimos nosotros curados. Estás pasando por soledad. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Estás pasando por ansiedad. Venid a mí los que estén fatigados, que yo les daré descanso. Estás luchando con la depresión. Tú que me has visto ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Salmo 71:20. Amén. No importa la situación que estés viviendo, la palabra que Dios habló a tu vida se va a cumplir. La palabra que Dios habló a tu vida se va a cumplir. ¿Que vas a pasar por el desierto? Sí, el desierto es duro. Y climáticamente hablando, el desierto es duro. En las noches las temperaturas bajan hasta los 5 grados e incluso menos. En los días más de 40 grados. Pero lo mejor es que aún estando en el desierto, la presencia de Dios esté con nosotros. Mire, cualquier desierto es deseable siempre y cuando la presencia de Dios esté con nosotros. Porque si Él va con nosotros, columna de humo de día y columna de fuego de noche para guardarnos. Amén. Tercera evidencia, tercera característica, fe en acción. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y aquí los discípulos me imagino que estaban, a ver Jesús, ¿qué te pasó? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo le vamos a dar de comer nosotros a toda esta gente? ¿Nos van a linchar? ¿Qué le vamos a dar? Sacate pasto del que hay ahí. ¿Qué? ¿Verdad? Fe en acción. Los discípulos ya habían visto infinidad de milagros que había hecho Jesús. Ellos mismos los habían practicado. Y sabes, iglesia, Dios sigue haciendo milagros. Dios está haciendo milagros en tu vida y desde ya está trabajando en tu futuro. Y a veces el pasar por el desierto es necesario para llevarte al futuro en la condición que Dios quiere que llegues. Para que puedas vivir plenamente en ese descanso que Él nos da. Pero ¿qué necesitamos? Actuar con fe, vivir con fe, encendernos de esa fe, que esa fe nos llene, que esa fe nos motive. Fe en acción. ¿Qué es fe en acción? Es poder. Cuando la fe se pone en acción, las cosas suceden. Cuando la fe se pone en acción, es cuando la iglesia cree la palabra que Dios le ha dado. Cuando la fe está en acción, hay cumplimiento sobre la vida del creyente. Hay cumplimiento sobre la iglesia y hay cumplimiento aún sobre la nación. Sobre la nación. Tu fe, iglesia, no está limitada ni a ti ni a tu familia. Tu fe trasciende fronteras, trasciende más allá de lo que te puedas imaginar. ¿Ah? Fe más acción igual cumplimiento. Puedo tener mucha fe, pero si no me pongo a trabajar en lo que quiero, si no me pongo a trabajar en ese negocio que le he pedido a Dios, si no me pongo a trabajar, a prepararme para servir en la obra, puedo tener mucha fe, pero de nada me va a servir. Porque sin acción no hay cumplimiento. Cuarta característica, cuarta evidencia, disposición de servir. Dijo, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráiganmelos acá. Esos 5 panes y esos 2 peces no salieron de la nada. Porque este pasaje casualmente no, por una razón concreta el Señor lo dejó en los 4 evangelios. Y cuando lo leemos en los 4 evangelios entendemos el contexto de lo que había sucedido en él. Disposición no es lo mismo que disponibilidad. La disponibilidad es tener el ánimo, es estar libre de impedimento para hacer una acción. Eso es disponibilidad. Tengo disponibilidad a las 6 de la tarde para que nos reunamos. Tengo disponibilidad a las 4 de la tarde del sábado para que hagamos ensayo. Tengo disponibilidad el domingo en la tarde para que estemos en la escuela de formación.
Pero la disposición es completamente diferente. La disposición es tener el ánimo y la intención de hacer una cosa o de estar preparado para ello. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo disponibilidad que disposición. Y la característica es disposición de servir. La disposición tiene que ver con una actitud del corazón. Y como una actitud del corazón, tiene que ver con una adoración hacia Dios. Tiene que ver con una forma de adorar a Dios. ¿Verdad? En este momento, cuando Jesús va a hacer este milagro, Él no tenía la disponibilidad. ¿Por qué no tenía la disponibilidad? Bueno, sus discípulos acababan de regresar de donde Él los mandó por todo el país. Tenía que atenderlos. Pero aún más acababa de recibir la noticia de que su primo Juan el Bautista había sido decapitado de la mano de Herodes. Dígame, ¿quién tiene la disponibilidad para hacer cosas cuando está pasando por un momento complicado? Ninguno, ¿no? Pero ¿qué hizo? Su disposición de cumplir la voluntad del Padre pudo más, y fue lo que lo movió a atender a la multitud. Él ni siquiera dijo, vayan y busquen a la gente, como con el Sermón del Monte. No, la gente se enteró de que Él estaba ahí con los discípulos, y por los milagros que habían sucedido, dijeron, lo siguieron. Aquí yo voy a agarrar algo. Si este sanó a la mujer con solo tocarlo, yo le toco la punta de la chancla y también me sano. ¿Verdad? Algo voy a hacer, algo voy a lograr, algo voy a recibir de Jesús. La gente inconscientemente sabía que tenían una necesidad en Él, en ellos, pero que solo Él la podía llenar. Sabían que había algo que solo Él podía saciar. Y por eso lo siguieron. Disposición es diferente a disponibilidad. Por otra parte, encontramos a un joven que tenía 5 panes y 2 peces. La Biblia no dice, pero no sabemos si esos 5 panes y 2 peces eran el sustento de su familia para ese día, si era lo que había logrado conseguir, si fue que le dieron un pago o algo, no nos da contexto de nada. Pero simplemente lo hizo. Y lo que él tenía, lo puso a disposición del reino. Y aquí hay una verdad maravillosa. Cuando nuestros recursos, nuestros dones y nuestros talentos están a disposición del reino y de la obra de Dios, Él se encarga de que no nos falte nada. Él es quien suple nuestra necesidad. Él tiene control de todo, pero tiene que haber una disposición. ¿Verdad? Dios cuida que no le falte nada a sus hijos. 5 panes y 2 peces. Miren la fotito, qué lindo que se ven ahí. 5 panes y 2 peces. Bueno, lindo no porque ya están muertos. 5 panes y 2 peces, poquito. Pero ¿qué vas a hacer con 5 panes y 2 peces? La provisión de Dios, aunque parece escasa a los ojos de este mundo, es suficiente y sacia el hambre de todos los que se acercan a Él. Es suficiente. Dios te va a proveer lo suficiente. Siempre va a haber provisión, ¿verdad? Siempre va a haber algo. Si en Cristo siempre hay suficiente para los que acudimos a Él. Nadie es enviado vacío, nadie es enviado sin una respuesta, nadie es enviado con sed de regreso. Siempre recibimos algo cuando nos acercamos a Cristo. Porque su disposición hacia nosotros es darnos. Es ser reposo, es ser refugio, es ser sustento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, dijo el Señor. ¿Qué puedo contarle yo de esto? Mire, por mucho tiempo entendía que la forma de llenar ese vacío, esa necesidad que había en mí, era logrando cosas. Era quizás ir como los Boy Scouts buscando una medalla. Tengo este cartón, tengo este y lo otro, ¿verdad? Y recuerdo que cuando terminé la universidad, recibo mi título, estoy contento, ahí con la foto así, sonriendo con mi diploma. Luego me siento en la ceremonia y es que no pasó ni siquiera una hora ni nada. Recibí mi cartón, me fue a sentar y dije, ¿y ahora qué? Seguía
sintiendo que algo faltaba. ¿Y por qué le cuento esto? Porque muchas veces hay gente que está en las iglesias, que pasa años en las iglesias y no está consciente de que ese vacío, que hay un vacío que solo lo puede llenar Dios. ¿Verdad? Ya había pasado muchos años desde que estaba en la iglesia, pero fue hasta que vine aquí que entendí que todas esas cosas no sirven de nada. Mi esposa se enojaba o bromeaba con ella porque le decía, ¿para qué quiero esto aquí? Si ni servilleta me sirve, porque es todo duro el papel, ¿verdad? ¿Para qué lo quiero? Gracias a Dios, hace unas semanas lo lograron homologar, ya he válido aquí mi título, pero no fue necesario tener el cartón válido aquí para trabajar en lo que aprendí. ¿Por qué? Porque Dios provee. Él se encarga de proveer. Hay gente que tiene que reinventarse, como ha sido el caso de Marlon, ha sido el caso de muchos de ustedes. Pero Dios provee. Cuando nuestra disposición y nuestra fe está puesta en Él, Él provee. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Que en Cristo hay suficiente para todos. Nadie es enviado vacío, sino saciados y llenos de su Espíritu. Hay recursos que Dios ha dispuesto en nuestra vida para bendecirnos, que debemos aprovecharlos para crecer y ser de bendición para otro. Recursos, entienda, recursos materiales y recursos humanos. Dios pone personas a nuestro alrededor que pueden ser la puerta para el siguiente nivel. Pueden ser personas que nos van a formar, que nos van a preparar, que algo nos van a enseñar, que nos van a abrir los ojos en cuanto a alguna situación de nuestra vida. Y tenemos que aprovecharlo, no aprovecharnos de la gente, aprovechar que Dios nos pone eso y aprender. Tratar de entender el por qué está ahí. ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Por qué está esta persona? ¿Por qué tengo este cabezón al lado? ¿Qué me querés enseñar? ¿Qué querés formar en mí? Entenderlo bien, aprovechar. Entender ese momento. Y como tercera conclusión, y muy importante, el reino de los cielos, dije, es poder, es autoridad, es libertad. Pero todo eso viene cuando hay predicación de la palabra. La predicación más la fe es lo que es el resultado de los milagros. Jesús envió a los discípulos a predicar y luego sanar. Lo primero fue la predicación. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba. ¿Qué hizo en este caso? ¿Sentó a la gente a comer primero? No, les predicó la palabra. Lo primordial es la palabra, lo principal es la palabra. Siempre tiene que haber una palabra de aliento en nuestra boca para alguien. No sabemos quién la pueda necesitar. Un versículo puede ser, no es necesario que usted se prepare una prédica. Un versículo puede ser el que Dios pone en tu mente y ese versículo es para una persona que lo esté esperando. Pero es predicar la palabra. Si nosotros no hablamos la palabra, difícilmente vamos a ver los milagros. Puedo tener mucha fe, el milagro puede suceder, pero sin la predicación no es la fórmula en cómo Jesús lo hizo. Porque el reino se expande por la predicación. El reino avanza por la predicación. Los milagros son secundarios. Es la confirmación del poder de Dios. Es lo que la iglesia primitiva hacía y es lo que Jesús siempre hizo. Una forma, predicación más fe, igual milagros. Pero lamentablemente en este tiempo hay gente que se acerca buscando los panes y los peces. Hay gente que busca resolver su necesidad material y no resolver su necesidad espiritual. Hay gente que busca el pan físico, pero se olvida y menosprecia el pan de vida eterna. Póngase de pie, por favor.